Bueno, empezamos. Muchas gracias. Perdón por la demora en comenzar, pero teníamos que conectar un PowerPoint. Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho a Rafael por la invitación y también por toda la difusión del pensamiento que venimos desarrollando desde hace tantos años en el intento de desarrollar y difundir una psicología inspirada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. A mí se me ha pedido que hable, perdón que estoy un poquito así, pero es que para mí son las 10 de la noche, en Barcelona en este momento son las 10 de la noche. A mí se me ha pedido que hable sobre la actualidad de Santo Tomás de Aquino para la psicología y evidentemente por todo lo que no solo se viene haciendo hoy, sino por lo que muchos de ustedes ya vienen estudiando, especialmente los que están en el Instituto de Rafael, puede resultar patente su actualidad. Entonces yo lo que voy a intentar es ilustrar un poco sobre, por un lado, la historia del tomismo y de Santo Tomás en la psicología contemporánea, y por otro lado, si me da el tiempo, ya vamos a ver, lo tengo ahí que me lo indica por suerte, pero si me da el tiempo, algunos puntos que puede ser interesante tener presentes del pensamiento de Santo Tomás para el desarrollo de una psicología que responda a los desafíos, particularmente de la teoría y de la práctica psicológica contemporáneos. Entonces, bueno, aquí tenemos el título, pero vamos a empezar por aquí. ¿Qué relación histórica, empecemos por allí, puede haber entre Santo Tomás de Aquino, un teólogo del siglo XIII, y pues estos señores que están ahí en la pantalla, que, ahí se ha cortado, que parece que nada tienen que ver con Santo Tomás, ¿no? Pero que por otro lado pues son los representantes, o algunos de los representantes más insignes de la psicología contemporánea. Tenemos ahí a Wilhelm Wundt, tenemos a William James, Sigmund Freud, Jung, Rogers. Puse estos por poner algunas de las caras más conocidas. Para entenderlo voy a empezar muy brevemente, porque mañana, para quienes estén, no estaréis todos, pero para quienes estén, mañana voy a desarrollar un poquito más algunos temas históricos de la psicología y en relación a su trasfondo ideológico. Pero hoy voy a decir un par de cositas para empezar sobre la historia de la psicología como ciencia y profesión en nuestro tiempo. Y de ahí vamos a ver cómo el tomismo y Santo Tomás se va introduciendo en la psicología contemporánea con sus más y sus menos. La fecha de inicio oficial de la psicología contemporánea es, como todos saben, la fundación por parte de Wilhelm Wundt del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig en 1879. Es verdad que esta es una prioridad que en la historia de la psicología se disputa con William James, que un par de años antes tenía un laboratorio en la Universidad de Harvard. Y por eso para los estadounidenses, James es casi el fundador de la psicología y un prócer de la psicología americana. Esta psicología que comienza oficialmente, porque tenía sus antecedentes, en finales del siglo XIX, es una psicología que toma como modelo las ciencias experimentales y que tiene como método, por lo tanto, el experimento. Muchos de los que hoy son psicólogos no han hecho nunca un experimento. Han leído sobre experimentos, pero no han realizado experimentos. Esta psicología se plantea como una psicología que tiene como base de sus conocimientos el uso del experimento. Pero enseguida la psicología se va transformando. Ya hay una segunda generación de psicólogos que, deseosos de encontrarle una utilidad a esta psicología experimental, empiezan a intentar traducir esto en algo que sirva para algo, para la práctica. Y es cuando aparecen los
las pruebas psicológicas conocidas como tests, los tests psicológicos. Y rápidamente a partir de allí se empieza a desarrollar, especialmente en Estados Unidos, una profesión de psicólogo que remotamente se funda en la psicología experimental, más próximamente se funda en el uso de los tests, con distintas finalidades, inicialmente incluso más cercanas a lo educativo que a lo clínico. Junto con esa, digamos, vía de desarrollo, tenemos paralelamente los inicios de la psicoterapia contemporánea. Inicialmente, sobre todo en Alemania y en Francia, y en ese contexto aparece la figura señera de Sigmund Freud y de su psicoanálisis que le dan a esa psicoterapia naciente un trasfondo teorético de dimensiones inmensas, en el sentido de que es una teoría, o mejor dicho, digamos, como lo plantea Freud, una praxis, pero fundada en una teoría que alcanza dimensiones cósmicas, que pretende estar fundada en una metapsicología que, como Freud explícitamente dice, sustituye a la metafísica. Todo esto termina convergiendo por distintas líneas en la psicología contemporánea. La psicología más de tradición experimental, cuando llega la época del conductismo, empieza a tener también unas aplicaciones terapéuticas, y de esa manera termina convergiendo esa psicología de origen experimental con esa psicología más clínica que cultivaban los médicos. Freud era neurólogo, Adler era oftalmólogo, Viktor Frankl era neurólogo también. Pues esa primera generación de médicos seguirán siendo médicos, digamos, ¿no? Pero por otro lado está convergiendo toda esa historia de la psicología experimental hacia la aplicación terapéutica y todo se termina mezclando en la historia. ¿Qué pasa con el tomismo? Vamos a pasar. Bueno, de entrada, el tomismo es algo que podríamos pensar como antagónico respecto de esta psicología. ¿Por qué? Primero que nada porque por motivos históricos, los primeros fundadores de la historia de la psicología contemporánea presentan sus doctrinas en contraposición con una psicología que ellos llaman metafísica, que sería un desarrollo puramente a priori, independiente de la experiencia, que sería una aplicación antropológica de una visión metafísica abstracta y a priori. Y por eso ya Wilhelm Wundt dice que la psicología empírica, todavía la llama así, empírica, después la llamará experimental, la psicología empírica se plantea en contraposición y oposición a la psicología metafísica, una psicología a priori e inútil. Mientras que la psicología experimental es la psicología que es útil porque está basada en principios científicos. Wilhelm Wundt tenía una mentalidad positivista según la cual la época de la metafísica había sido superada junto con la época de la teología. Tendríamos una época teológica, después esta sería sustituida por una especie de secularización, por una psicología metafísica, y finalmente tendríamos una psicología ya plenamente emancipada del mito, que sería la psicología científica y experimental. Por el lado de la psicoterapia, por otro lado, tenemos, como todos sabemos, las ideas de Freud, que hoy no voy a desarrollar. Mañana igual diré, hoy tal vez digo algo después, pero no voy a entrar por ahí en este momento, pero que, como sabemos, también plantea su doctrina en contraposición con la metafísica, en la cual engloba también la visión religiosa y teológica del hombre. Dice Freud en la psicopatología de la vida cotidiana que su intención es trasponer la metafísica en metapsicología, porque todo lo que nosotros metafísica y religiosamente proyectamos en un cielo, en realidad corresponde a un más acá, no un más allá, que sería
el inconsciente, al cual habría que reapropiar todo eso que hemos proyectado en esa metafísica. Entonces, de entrada parecería que hay un antagonismo. Y este antagonismo se manifiesta en expresiones como las que aparecen en este texto que pongo allí, de un autor muy distinto de Freud, que es Skinner, uno de los representantes más radicales del conductismo. Como ustedes saben, Skinner plantea el conductismo o la ciencia de la conducta, mejor, como una especie de ingeniería en conducta. Así como en el orden físico tenemos la física y la ingeniería, pues en el orden de la ciencia de la conducta no tenemos nada parecido, pero deberíamos, dice Skinner, poder predecir las conductas humanas como podemos predecir el clima, que nos equivocamos bastante por otro lado, pero bueno, como podemos predecir el clima o como podemos predecir la trayectoria de un aeroplano. Como todos ustedes saben, el proyecto del conductismo radical en sus orígenes es la total predicción y control de las conductas humanas por medio de la técnica. Y en ese punto, y ahí voy a entrar aquí, no se habla aquí de Santo Tomás, se habla de Aristóteles, y esto me interesa especialmente, porque como ustedes saben, aunque Santo Tomás de Aquino no se limita a la filosofía y no se limita a Aristóteles, pues las teorías de Aristóteles están muy presentes en la psicología de Santo Tomás. Bueno, vamos al texto de Skinner. Yo lo tengo también aquí, lo voy a leer para que me resulte más sencillo. A ver si lo tengo por aquí cerca. Aquí está. Vamos a leer el texto de Skinner que dice así: la física y la biología han avanzado mucho, pero no se ha producido el desarrollo paralelo equivalente. Perdón, no lo tengo en portugués como el padre Andrés, así que hagan el esfuerzo de leerlo de allí. En internet no está, o yo no lo encontré. La física y la biología han avanzado mucho, pero no se ha producido el desarrollo paralelo equivalente, ni nada que se le parezca, por lo que a una ciencia de la conducta humana se refiere. La física y la biología griegas tienen hoy día tan solo un valor histórico, y a ningún físico o biólogo contemporáneo se le ocurriría buscar en Aristóteles la solución a cualquiera de sus problemas. Sin embargo, los diálogos de Platón son lectura obligatoria para los estudiantes y se les cita con frecuencia como si dieran luz esclarecedora para explicar la conducta humana actual. Muy probablemente Aristóteles sería incapaz de entender una sola página de cualquier tratado actual de física o biología, y en cambio Sócrates y sus amigos tendrían muy poca dificultad en seguir cómodamente la mayoría de las discusiones contemporáneas concernientes a nuestros problemas humanos. Pues, mientras que la física y la biología griegas sentaron las bases, por muy elementales que ya fueran, de las que eventualmente surgió la ciencia moderna, las teorías griegas sobre la conducta humana, por el contrario, no han sentado las bases de nada. Entonces, aquí tenemos la más radical ruptura, porque todavía en autores como Freud, más bien hay un recurso abundante, aunque oculto, a la filosofía, incluso a la aristotélica. Pero aquí tenemos ya una ruptura total. La filosofía, aquí no habla de Santo Tomás de Aquino, la filosofía no tiene nada que decir a la psicología, la filosofía griega menos y la de Aristóteles menos que menos. Y deberíamos ir a una desconexión absoluta. Esta sería, digamos, la tesis. No obstante lo cual, y ahora vamos a la respuesta a esto, no obstante lo cual, Aristóteles, mal que le pese a Skinner, ha tenido una influencia más potente de lo que se suele pensar en la psicología contemporánea. En algunas de sus líneas, porque hay cosas que dice Aristóteles que forman a tal punto la base de cómo pensamos, que ni siquiera nos acordamos que vienen de Aristóteles. Pero digamos, prácticamente no habría psicología, incluso en el sentido contemporáneo de la palabra, sin Aristóteles. Y voy a señalar algunos puntos en los cuales la psicología actual, después pasaré a Santo Tomás, algunos puntos en los cuales la psicología contemporánea sería incomprensible sin Aristóteles. ¿Cuáles son estos puntos? En primer lugar, no sé si lo sé, sí, ahí está. En primer lugar, la división de los procesos psicológicos en cognitivos y afectivos.
Esta es una distinción que, aunque por algunos teóricos pueda ser puesta en duda, espontáneamente resurge constantemente en las distintas teorías psicológicas. Y esta división es incomprensible sin el de ánima de Aristóteles, que la realiza de una manera sistemática por primera vez. No que esto no estuviera en otros autores anteriores todavía, Aristóteles, pero en el de ánima de Aristóteles, Aristóteles fundamenta en el libro segundo del de ánima, por primera vez de una manera sistemática y objetiva, basándose en los objetos de estas potencias, la distinción entre operaciones psicológicas de orden cognitivo y operaciones psicológicas de orden afectivo, sin contar la diferencia entre sensación y pensamiento, que también se remite a estos autores. Además del nombre de algunas potencias, hoy no se las llama así, que todavía se siguen estudiando, como la memoria, la imaginación, la inteligencia, etcétera, etcétera. Todo eso sin estos autores sería impensable. Esto en primer lugar, y es algo muy básico. Lo más importante a veces es lo que menos pensamos, lo más natural es lo que nos pasa desapercibido. Sin Aristóteles esto no existiría y no habría psicología. Así de simple. Esto en primer lugar. Pero vamos a temas más de detalle. En segundo lugar, tenemos la influencia del concepto de forma aristotélico en la psicología contemporánea, sin la cual no se entiende la evolución de la psicología de la percepción en el siglo XX. Porque en el siglo XX aparece una corriente muy conocida, que es la psicología de la Gestalt, que recurre al principio de la forma, que justamente es lo que significa Gestalt, al principio de la forma, para explicar cómo en la percepción del todo es anterior a la división en partes de ese todo percibido. En la experiencia espontánea del ser humano, no percibimos colores, sonidos, etcétera, sino que percibimos cosas, totalidades. A tal punto que muchas veces no recordamos las cualidades mediante las cuales hemos percibido esos todos. Tal vez yo me voy de aquí y alguno pregunta, ¿qué color de corbata llevaba Echavarría? Ni idea, porque nadie estaba prestando atención a la corbata, aunque estuvieran viendo la corbata y los sentidos estuvieran captando la corbata, porque el todo es lo primeramente percibido. Y después, analíticamente, nosotros podemos descubrir que ese todo está compuesto de partes y esas partes están captadas por distintos sentidos. Entonces, esta noción de forma entra en la psicología contemporánea a la psicología de la Gestalt por medio de un filósofo que es Christian von Ehrenfels. Von Ehrenfels era un discípulo de Franz Brentano y Franz Brentano se había formado en su juventud en la filosofía aristotélica. De hecho, Ehrenfels distingue lo que él llama las cualidades de contenido de las cualidades de forma, y esa distinción está inspirada en la distinción aristotélica entre sensibles propios y sensibles comunes. Sin Aristóteles no existiría la psicología de la Gestalt, no obstante lo cual no se puede decir que la psicología de la Gestalt sea aristotélica, tiene elementos kantianos, tiene otro tipo de elementos. Pero digamos, sin Aristóteles no hay la superación del atomismo elementarista, del asociacionismo que procedía de la escuela empirista y que había entrado en la psicología por autores como Wundt y Titchener. Muy bien, y esto, la psicología de Gestalt después desapareció, que es algo distinto de la terapia Gestalt, es otra cosa. Desapareció como escuela, pero ese aporte permaneció. Y eso es Aristóteles. Encontramos en algunos autores de la psicología contemporánea la idea aristotélica de entelequia, que es la expresión que utiliza Aristóteles para hablar del alma como acto. El alma para Aristóteles es acto primero del cuerpo orgánico. La palabra que utiliza Aristóteles para acto es entelequia, y esta entelequia, que significa lo que es perfecto. Entelés es una palabra griega que significa lo que es perfecto. Bueno, la cuestión es que la noción de entelequia es recuperada por algunos psicólogos teóricos de la psicología contemporáneos, como Philipp Lerch, por ejemplo. Muy bien,
sin esta noción de forma es incomprensible en otro campo de la psicología, que es la psicología de la personalidad, la concepción que tienen autores como Gordon Allport de la personalidad como una totalidad que no se reduce a la mera sumatoria de rasgos. Si alguno de ustedes ha estudiado la teoría de Gordon Allport, que es el pionero de la psicología de la personalidad, notará que la tesis fundamental de Allport es que la personalidad no es una mera sumatoria de disposiciones o de rasgos que son evaluados por medio de cuestionarios de personalidad, sino que la personalidad es una totalidad que no se reduce a la mera sumatoria de partes y que solo es comprensible por su organización interna en la que hay jerarquía de unas disposiciones sobre otras disposiciones. Bueno, esta es una transcripción en el orden de la psicología de la personalidad del principio de la forma. Principio de la forma que de todos modos fue superado y perfeccionado por autores de psicología experimental católicos y de inspiración tomista que enseguida mencionaré, como Agostino Gemelli. Porque Gemelli, que aparece aquí en otra diapositiva, es el segundo que está allí en la foto, después voy a venir aquí. Gemelli se dio cuenta de que las formas no son lo primero que unifica la percepción, sino que lo que unifica la percepción son los significados. Porque nosotros captamos cosas, no formas, cosas. Un hombre, un perro, una piedra, etc. Y si ustedes se fijan, yo este experimento lo hago cuando doy clases, ahora no me lo planteaba hacerlo aquí, no lo voy a hacer, ¿no? Pero yo siempre a mis alumnos cuando explico estos temas de psicología de la percepción, les muestro primero una figura en que hay solo un color, rojo. Y entonces les digo, ¿qué ven aquí? Y me dicen rojo, veo un color rojo. Después pongo otra lámina en que hay figuras, triángulos, cuadrados de colores. Y ya no me dicen que ven colores, aunque cada figura tiene un color, sino que me dicen que ven un triángulo, un cuadrado, figuras. Pero después les pongo una imagen completa, una madre con un bebé, una foto de una guerra, cosas así. Y entonces, ¿qué me dicen? Vemos una madre con su bebé, vemos una guerra. No me dicen veo colores, no dicen veo figuras, sino que dicen veo personas haciendo algo. Y eso quiere decir que en nuestra percepción, en la captación de significados, es lo más perfecto y lo que formalmente le da unidad a la percepción. Y eso es lo que Aristóteles llamaba los sensibles perácchides. Eso es Aristóteles. ¿Me explico? En esto la psicología no fue más allá de Aristóteles. Le puso experimentos, le puso unos nombres nuevos, etcétera, pero no superó a Aristóteles. Muy bien. Bueno, hay otras cosas que están en Aristóteles que de a poco la psicología contemporánea ha ido descubriendo o redescubriendo. El principio teleológico, según el cual la conducta y la personalidad no se entienden sino finalísticamente, teleológicamente, en orden a un fin. Este es un principio que estructura todo el pensamiento aristotélico, particularmente el pensamiento práctico de Aristóteles, y que en la psicología contemporánea recuperan muchos autores. Inicialmente Alfred Adler, pero después en el campo de la psicología de la conducta, Tolman o autores semejantes, y después en el campo de la psicología de la personalidad, esto está en Gordon Allport, está en Reichlag, un autor muy importante de psicología de la personalidad, está hoy en unos autores que llaman conductistas teleológicos, no sé si los han oído mencionar, pero hay una corriente reciente dentro del conductismo que se llama conductismo teleológico, que utiliza las 4 causas aristotélicas. Y esta es la puñalada a Skinner, porque Skinner, que quiere deshacerse de Aristóteles, culmina en el conductismo teleológico que utiliza las 4 causas aristotélicas. En España hay un autor que se llama Marino Pérez, muy famoso, que se presenta como conductista skinneriano, pero que usa las 4 causas aristotélicas. Curioso. Bueno, entonces, Aristóteles está por todos lados. El último ejemplo de lo fructífera que es la obra de Aristóteles para generar ideas útiles para la psicología contemporánea es el reciente, para mí reciente, lleva unos 20 años,
movimiento dentro de la psicología que se llama la Positive Psychology, la psicología positiva de Martin Seligman y compañía. Esto se plantea en un programa de investigación experimental, pero basado en el estudio, dicen ellos, del carácter y la vida buena. Vida buena que definen como eudaimonía con términos aristotélicos. ¿Y el carácter cómo lo estudian? Por medio de las virtudes. Y estos autores citan a Aristóteles, etc. Daniel Goleman, el famoso periodista psicólogo que escribió el libro La inteligencia emocional, comienza su libro de inteligencia emocional con una cita de Aristóteles, explicando cómo la virtud consiste no en no enojarse o en enojarse, sino en enojarse cuando toca, con quien toca, en las circunstancias que toca, etcétera, etcétera, etcétera. Aristóteles está por todos lados. O sea, se le siguen dando palos, pero está por todos lados. Entonces, todavía no hemos entrado en Santo Tomás, pero está por todos lados, incluido Freud. Si ustedes han leído la interpretación de los sueños de Freud, Freud dice que desde Aristóteles hasta él no hubo nada, pero que Aristóteles sí que aportó algo a la teoría de los sueños. Entonces, Aristóteles está por todos lados, tiene razón Skinner en eso, pero no tiene razón Skinner en sacarse de encima de Aristóteles, porque si se saca de encima de Aristóteles no hace psicología. No hay manera. Y por eso es muy curioso que en las facultades de psicología se pase por alto a Aristóteles y no se estudie absolutamente nada de este autor, que es absolutamente fundante no solo de la cultura en que vivimos, sino de la psicología muy en particular. Tanto el de Ánima de Aristóteles como sus tratados éticos, como ustedes sabrán, ética viene de ethos, que significa carácter. Para Aristóteles, estudiar ética es estudiar la formación del carácter por medio de las virtudes. Bueno, no se puede entender nada sin Aristóteles. Y esto hace que cíclicamente distintos conceptos aristotélicos se reintroduzcan en la psicología por autores que descubren América 500 años después. Bueno, pasemos a Santo Tomás. Entonces, evidentemente, la presencia de Santo Tomás en la psicología contemporánea es menos patente o menos evidente porque es un autor que es un teólogo fundamentalmente, aunque sea también filósofo, en una cultura de la secularización y por lo tanto menos potable para el estómago laicista, ¿no? En el cual se engendró la psicología contemporánea. No obstante lo cual, autores tomistas se interesaron por la psicología muy tempranamente, a veces, hay que decirlo, un poco ingenuamente, en el sentido de con poca conciencia del trasfondo ideológico de muchos autores de psicología contemporánea o incluso del completo movimiento en sus autores fundamentales como Wundt o Freud o cosas por el estilo. Pero en todo caso, desde muy temprano, autores imbuidos de tomismo o por lo menos de pensamiento escolástico con algo de Santo Tomás, se interesaron por la psicología. Aquí tengo algunos ejemplos. El que está aquí a la izquierda es el cardenal Mercier, fundador de la escuela de Lovaina, que funda en la Universidad de Lovaina un laboratorio de psicología experimental del cual salieron muchos de los más importantes investigadores de psicología de la percepción de la primera mitad del siglo XX, y no solo de psicología de la percepción. Michot, por ejemplo, es un famoso autor que surge de la escuela de Lovaina, que tiene como misión fundamental inicialmente la unión entre el pensamiento escolástico y la psicología experimental, o una relación entre ambas cosas. Joseph Nissen, el famoso psicólogo de la personalidad, es de la escuela de Lovaina. Al lado de este tenemos a Agostino Gemelli. Agostino Gemelli es un autor neoescolástico con algo de tomismo, no es un tomista estricto, médico y psicólogo experimental. Tiene sus más y sus menos este hombre, era un poco positivista de mentalidad, es tristemente célebre por haber diagnosticado de histérico al Padre Pío, y esto muestra cómo a veces, si uno no tiene advertencia de los fundamentos ideológicos que tienen algunos pensamientos, se puede equivocar en el diagnóstico, evidentemente. Porque pensaba que los estigmas del Padre Pío eran de origen histérico. El Padre Gemelli. Por eso si ven alguna película sobre el Padre Pío aparece como malo el Padre Gemelli, que es el del Hospital Gemelli donde van los papas y demás. Bueno,
A su costado tienen a Thomas Werner Moore. Thomas Werner Moore es un autor más o menos tomista. Todos estos que están aquí son sacerdotes. Thomas Werner Moore era un sacerdote que terminó su vida de cartujo en España, pero que era de Estados Unidos. Este es uno de los fundadores de uno de los primeros laboratorios de psicología experimental en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, 13º laboratorio de psicología experimental en la Catholic University de la Universidad de Washington. Yo hace unos años, 5 o 6 años, hice una estancia de investigación en la Universidad Católica y por curiosidad fui a asistir a una de las sesiones de promoción de la universidad que hacían allí, de la Facultad de Psicología. Y una de las cosas que contaban era la historia de la escuela de psicología de esa universidad, en la cual aparecía este señor y su fundación del Laboratorio de Psicología Experimental. Entonces, tiene su importancia en la historia de la psicología en Estados Unidos. Hay otros autores que aquí no aparecen, por ejemplo, el padre Manuel Barbado en España, un dominico, tomista, este sí que tomista, tiene unos libros de introducción a la psicología experimental en los que relaciona datos de la psicología experimental con la psicología tomista, de los sentidos externos, de los sentidos internos, etcétera, etcétera. Manuel Barbado fundó un laboratorio de psicología experimental en el Angelicum, la Universidad de los Dominicos en Roma. Este autor. Al costado tienen a Cornelio Fabro, es un famoso filósofo tomista, que escribió unos libros de psicología de la percepción, tratando de hacer una interpretación filosófica de los aportes de la psicología experimental, lo que quiere decir que el tomismo se preocupó mucho por todo esto. El ejemplo quizá más prolífico, digamos, desde el punto de vista de las publicaciones, es este autor que aparece aquí, Robert Brennan, que era otro dominico, que publicó varios libros, aquí pongo algunos ejemplos de ellos, de psicología, libros de psicología tomista, en los cuales intenta vincular fundamentalmente la filosofía, no la teología de Santo Tomás, la filosofía de Santo Tomás con la psicología experimental contemporánea. Esto por lo que se refiere a la psicología experimental. Si solamente respecto de la psicología experimental tenemos esto y muchos otros autores muy involucrados en hacer una interpretación tomista o escolástica de la psicología experimental. A continuación tenemos aquí autores que, inspirándose en Santo Tomás, han tenido relación ya con otro ámbito que es el de la psicoterapia. El de la psicoterapia, ya no la psicología experimental, aunque alguno de estos autores ha hecho estudios experimentales también. Tenemos aquí por un lado a Rudolf Allers, que es el señor que está allí a la izquierda, que ya lo conocen, ya se lo ha mencionado varias veces, discípulo de Alfred Adler, maestro de Viktor Frankl, es un autor ecléctico con cierta inspiración tomista. Él no es un tomista 100%, tiene influencia de la fenomenología, tiene una influencia del existencialismo posteriormente, pero es un autor que estudia a Santo Tomás, que tradujo una obra de Santo Tomás, el De Ente et Essentia, al alemán, que era buen conocedor del latín, por eso podía volcar, tradujo otras obras también, psiquiatra, neurólogo y doctor en filosofía. Este es un autor muy interesante. Otros autores que aparecen aquí son Anna Terruwe, que la ven ahí arriba, es una psicóloga holandesa que desarrolló lo que se llegó a conocer como el trastorno de privación emocional, un antecedente de lo que hoy es quizá el trastorno límite de la personalidad. Esta psicóloga holandesa se funda explícitamente en la psicología filosófica de Santo Tomás. Como decía Palandregen, en teología no se metieron, en temas teológicos no se metieron, pero hacen un intento de lectura de la psicopatología y de la práctica psicoterapéutica a la luz de la antropología filosófica de Santo Tomás, digamos. Utiliza la palabra psicología racional, que es inconveniente, pero por motivos que no voy a entrar ahora mismo, es una palabra de origen racionalista, que no tiene que ver con Santo Tomás. Y finalmente debajo tienen a Magda Arnold, una psicóloga muy famosa, que se dedicó fundamentalmente, o es famosa por la psicología de las emociones. Esta es una autora
de todos estos, que es la que ha sido más influyente en la psicología secular, porque en los años 60, a principios de los años 60, publica un libro que se llamó Emoción y Personalidad, que yo lo compré por Amazon, se puede conseguir, Emoción y Personalidad, en el cual esta autora desarrolla una teoría de la personalidad, de las emociones, completa desde su aspecto psicológico hasta sus aspectos biológicos, porque esta mujer hizo mucha investigación fisiológica y experimental. Y fue una autora muy influyente. Influyó en Gordon Allport. Gordon Allport le tenía mucho respeto. De hecho, si ustedes van al último libro de Allport, que es, se llama Pattern and Growth in Personality. Este es el último libro de Allport, dedicado a la personalidad. Y en ese libro tiene un capítulo final de las distintas teorías y habla de la teoría atomista en psicología de la personalidad. Cuando habla de la teoría atomista está hablando de esta autora, que tuvo correspondencia con él. Ella hizo una estancia de investigación con Allport, tenían relación. Allport, por otro lado, era presbiteriano, era protestante, practicante, presbiteriano. Y por eso tenía una cierta sintonía en un mundo que estaba invadido por el conductismo en aquel momento. Muy bien, esta autora suele ser considerada en los manuales de psicología de las emociones como la iniciadora del giro cognitivo en psicología de las emociones, lo cual no es del todo exacto, porque no era solo cognitivo lo de ella. Y tuvo una influencia fundamental en un autor que sí que después revolucionó la psicología de las emociones, que es Lazarus. Lazarus lo que hace es una aplicación a la teoría del estrés de la teoría de Magda Arnold. Esta fue una psicóloga que fue psicoterapeuta, que fue investigadora experimental, que escribió también sobre la personalidad. Tiene otro libro que se llama The Human Person, en el que desarrolla una teoría completa de la personalidad. Esta sí que incluye algún elemento teológico, aunque no penetra demasiado en ese punto. Tiene finalmente, hacia el final de su vida, unos estudios experimentales sobre psicología de la memoria. Pero lo curioso es esto, y con esto acabo con esta autora, porque se me está yendo el tiempo y no llego a terminar. Lo curioso es esto. Esta mujer, les cuento algo de la vida de ella. Esta mujer había nacido en lo que hoy es la República Checa, pero en aquel momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Aunque fue bautizada católica, rápidamente abandonó la práctica de la psicología, del cristianismo, de la fe, por diversos motivos. Uno, porque le empezó a gustar mucho el psicoanálisis, empezó a leer de psicoanálisis, etc. Esto la alejó de la fe. Y por otro lado, porque se casó con un señor que era protestante, ella era católica, eso no fue bien recibido, naturalmente, y se alejaron ambos de la fe, digamos. Más tarde ella emigra a Canadá con su marido, y su marido la deja. Se divorcian después de tener 2 hijas, una de las cuales será religiosa más tarde. Ella se dedica a estudiar psicología en la Universidad de Toronto, si no me acuerdo mal, en todo caso en Canadá, y después se traslada a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se empieza a dedicar a la psicología de las emociones, siendo una mujer que no era practicante, ni creyente, ni nada. Pero dando un seminario en una universidad católica, la Universidad de Loyola, se encuentra entre sus alumnos un psicólogo, que además de ser psicólogo, es sacerdote jesuita. Y cuando ella termina de dar su curso, el sacerdote se le acerca y le dice: lo que usted explicó se parece mucho a lo que dice Santo Tomás de Aquino, en su Tratado de las Pasiones. Entonces esta mujer, que era muy curiosa, o estudiosa, no sé, no es curiosidad en el sentido del vicio, se puso a estudiar a Santo Tomás y se convirtió. Se puso a estudiar a Santo Tomás, lo estudió en serio y se convirtió. Y reelaboró toda su teoría de las emociones inspirada en Santo Tomás. De tal manera que, aunque no al 100%, y además para mí teóricamente tiene sus defectos, pero su teoría de las emociones es un intento de actualizar con los datos de la psicología y la fisiología contemporáneos la psicología de las emociones, de las pasiones de Santo Tomás, que ella llama emociones. Y de hecho hace una clasificación de las emociones en 11, que coinciden exactamente con los 11 géneros de pasiones de los que habla Santo Tomás en la prima secunde de la Suma de Teología. O sea, que es una autora fuertemente influenciada por Santo Tomás. Y aquí estamos ya en el campo
de la psicoterapia, de la psicología de las emociones, de la psicología de la personalidad y no solo de la psicología de la percepción. Bueno, esto por hablar de los clásicos. En nuestro tiempo hay un resurgimiento de este tema. En primer lugar, y no voy a minimizar nuestro papel, el padre Andereggen ha formado una escuela en Argentina a la cual pertenezco yo, y yo creo que es la más integral de todas, y no voy a disminuirlos por ahí. Enseguida vuelvo sobre esto. Pero voy a empezar por literatura que se está publicando en nuestros días, en otros lados, porque a veces parece que es más importante si viene de países más importantes. Entonces vamos a empezar por allí. Hay mucha literatura en Estados Unidos de psicología tomista. Perfecta no, pero nadie es perfecto. Y de todo se puede aprender. Y además, por otro lado, hay que tener presente esto. Como decía Ítalo, no somos de los más amados en este mundo los cristianos. Y si intentamos vincular nuestro saber, nuestra ciencia, nuestra profesión y nuestra fe, somos mal vistos. Y por eso es muy importante tener fundamentación en literatura científica, es decir, publicada en editoriales conocidas o en revistas bien posicionadas científicamente, porque esto nos da un cierto resguardo, aunque sea desde el punto de vista legal, para decirlo, nuestra práctica está fundamentada en estudios aceptados en el ámbito científico. Después, cuando nos quieran decapitar, nos decapitarán igual. No hay que hacerse mucha ilusión con esto, pero sí que viene bien conocer esta literatura. Por ejemplo, en Italia tenemos un amigo que es Stefano Parenti, un psicoterapeuta atomista, que está queriendo crear una escuela de psicoterapia atomista que sea aceptada por el Estado, porque en Italia, para practicar la psicoterapia, hay que hacer una serie de años de formación en una escuela oficialmente aceptada de psicoterapia. Y bueno, está el psicoanálisis, está la psicología analítica de Jung, está la psicología cognitivo-conductual, etcétera, pero no está la psicología atomista, evidentemente, allí. Y entonces una de las cosas que le han dicho que tiene que presentar para que le aprueben la escuela es literatura científica que fundamente que esta escuela existe. ¿Me explico? Entonces estas cosas, no sé, por ejemplo, ahí tiene un libro publicado por Springer. Springer es una de las editoriales más prestigiosas del mundo en el ámbito académico. Se llama también The Human Person y es un intento de mostrar la utilidad que tiene para la psicología Santo Tomás. Lo tengo el libro, no me parece profundísimo, pero bueno, es un aporte, porque se lo publicó Springer. ¿Me explico? Y aquí tenemos otros libros que van en la misma dirección, una dirección semejante o complementaria, etc. De tal modo que en Estados Unidos está publicando. Yo he encontrado artículos en revistas de primeros cuartiles de temas de psicología del desarrollo atomista, de temas de psicología cognitiva atomista. Hubo un número entero de la revista Cognition and Emotion, que es una revista de la APA, de la American Psychological Association, de hace unos años, dedicado enteramente al aporte de Magda Arnold, la autora que hablamos anteriormente, y uno de los artículos está escrito por un autor que se llama Cornelius, que no es católico, es budista, de hecho he escuchado alguna conferencia suya, pero en el que habla de la influencia de Santo Tomás en el pensamiento psicológico de Magda Arnold. Entonces, pues estas cosas existen, hay que buscarlas, es importante investigar. Esto en inglés. Claro, en castellano están nuestros libros, ¿no? Ahí he puesto una serie de cosas. La psicología ante la gracia del padre Andereggen y Selmira Seligman, coordinado por ellos. Está mi libro La praxis de la psicología, un libro de Selmira, un libro de Patricia, Mercedes Palet, que algunos escucharán mañana, etc. Entonces, en español estamos publicando cosas. Y en portugués también, tengo por ahí el libro de Rafael, evidentemente, ya se empezará a publicar más, ¿no? Me imagino yo, pero por lo menos está el libro de Rafael. Y hay alguna otra cosa también. En italiano, esta gente que les comentaba anteriormente, Stefano Parenti, Roberto Marchesini, están publicando cosas sobre la psicología de Santo Tomás. ¿Todos decimos exactamente lo mismo? No, pero es que yo no conozco dos tomistas que piensen exactamente lo mismo en todo. Entonces, pero todos pueden tener cosas útiles y en todo caso todo muestra lo siguiente, que la psicología de Santo Tomás tiene un potencial enorme que todavía está por desarrollar y que cuando uno empieza a conocerlo empieza a producir. Esto es así. Es producir primero intelectualmente, porque lo importante no es producir libros, sino que es empezar a entender cosas. Y como uno empieza a entender cosas, después puede escribir cosas. Pero lo primero es entenderlo interiormente, que es lo más importante. Ahora, sí que es importante escribirlo, porque si no se queda en uno y después
uno se muere tarde o temprano y no crea escuela y no deja lo que pensó para la posteridad. Y el que viene después tiene que empezar todo de nuevo. Por eso, incluso con los defectos que puedan tener todos los autores que he mencionado hasta aquí y que podamos tener nosotros mismos, todo contribuye a generar una tradición o a continuar, si queremos, una tradición sobre la cual gente más inteligente, más santa y más potente hará más cosas que las que estamos haciendo nosotros. Pero hay que pensar en el bien común, no solamente en lo que hace uno o en uno con su paciente, sino en dejar algo para los que vienen después. Bueno, me quedan solo 15 minutos y por lo tanto en estos 15 minutos lo que quiero es desarrollar, no sé si todo lo que está ahí no lo voy a poder desarrollar, pero por lo menos sintéticamente algunos de los puntos que para mí, en los que para mí Santo Tomás aporta cosas que otros autores, incluso cristianos, no aportan, sino que aportan otras cosas. No, como se ha dicho, no todo es Santo Tomás, pero Santo Tomás aporta unas cosas muy específicas propias suyas. Yo lo voy a hacer un poco desordenadamente porque me queda muy poquito tiempo. El padre Andereggen ya hizo una visión global y además una revisión de lo que en la Suma Teológica o de Suma de Teología de Santo Tomás se puede encontrar, y por lo tanto yo me veo eximido de hacer eso en detalle y voy a centrarme en algunos puntos, que no quiere decir que sean los únicos que yo he visto, ni los únicos que se pueden ver, sino algunos que son los que me da el tiempo de los 14 minutos que me queda del reloj. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos puntos? Bueno, evidentemente tenemos en Santo Tomás una integración como no se encuentra en ningún otro autor entre naturaleza y gracia. Esto es muy importante. No solamente porque, como ha dicho el padre Andereggen, la personalidad humana no se entiende en su integralidad, no en de aspectos parciales, sino en su integralidad, sino desde una perspectiva de fe y teológica, que es así, sino también porque incluso en la propia vida personal del psicólogo y del cristiano normal y en la comprensión de las personas es muy importante entender de qué manera los factores naturales sirven de sujeto y son perfeccionados por los factores sobrenaturales. Ese tema, como lo ha desarrollado mucho el padre Andrés, no voy a entrar más allí, pero no es un aspecto más, sino que es como nuclear, por así decir. Entonces yo me voy a concentrar en otros aspectos y además yo soy filósofo, además de psicólogo de formación, más que teólogo, y por lo tanto me voy a centrar en algunos puntos que son más filosóficos, aunque son puntos filosóficos que sirven para para un desarrollo teológico. Y como me queda muy poco tiempo, voy a empezar por el más nuclear, que es el concepto de persona. Entonces, y si solo puedo desarrollar esto, desarrollo solo esto. Si no, después voy a otros detalles. Una cosa que es muy importante que todo psicólogo comprenda es que la persona que tiene delante, con la que tiene que trabajar, es un misterio. Un misterio que en el fondo encierra un misterio sobrenatural. Pero en todo caso, ¿qué es un misterio? Y que ni el más inteligente y empático de los psicólogos, ni el mejor formado, ni el que tiene la mejor teoría atomista o lo que fuera en la cabeza, puede penetrar hasta lo más íntimo de los secretos del corazón de una persona. Y ahí nos encontramos en un límite que ya señalaba Pío XII. Pío XII tiene unos discursos a los psicólogos en congresos de psicólogos y dice justamente esto: el psicólogo debe desarrollar la virtud de la humildad, por la cual reconoce que él es incapaz con sus métodos y capacidades de penetrar hasta lo más profundo del corazón del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque el corazón del hombre es un corazón dotado es justamente un corazón, es algo dotado de intimidad, que es lo que desaparece en muchas corrientes de psicología contemporánea, como si el hombre fuera transparente. El ser humano no es tan transparente. Y no solo no es tan transparente porque tenga contenidos inconscientes y que yo tengo otras cosas, sino que porque es profundo y porque en su corazón, en el fondo de su corazón, está en contacto con Dios,
que es más íntimo que lo íntimo mío, como decía San Agustín. Entonces, esta dimensión de intimidad nos debe llevar en primer lugar al respeto ante las personas y el secreto que encierran dentro, esto en primer lugar, y en segundo lugar, a ponernos en una actitud de servicio para que estas personas se desarrollen desde su corazón y no desde su periferia, sino desde su corazón. Ellos deben llegar hasta su propio corazón, que tampoco abarcan, como decía San Agustín en las Confesiones, cuando se asombra de su alma, porque su alma está dentro suyo, pero no la abarca, ¿no? Dice San Agustín en las Confesiones. Entonces, esto está en Santo Tomás, está fundamentado metafísicamente. Y esto es el concepto de persona. Y la persona, aunque tiene elementos de pasividad frente al ambiente y al medio, no es algo puramente pasivo. Y esto nos lo dice Santo Tomás en un texto que para quienes estén mañana voy a retomar, Dios mediante, porque tampoco sé cuánto me dará el tiempo, que es este texto que está aquí y que yo voy a comparar con un texto de Freud. Vamos a empezar por el de Santo Tomás, que está de aquel lado, y después venimos a Freud, que está de este otro. Fíjense lo que dice Santo Tomás. Suma Teológica, primera parte, cuestión 29, artículo 1, cuerpo. Dice así: de un modo más especial y perfecto se da lo particular y el individuo en las sustancias racionales que tienen dominio de sus actos y no son solo actuados como las demás cosas, sino que actúan por sí mismos. Aquí hay todo un tratado de psicología de la personalidad en raíz. Si alguno de ustedes leyó a Allport, recordará que en este libro que mencioné anteriormente, Allport en su capítulo primero empieza hablando del problema de la individualidad en la psicología. La psicología no puede, la ciencia no puede penetrar al individuo porque la ciencia es de lo universal, pero la psicología de la personalidad quiere conocer a los individuos. ¿Cómo hacemos para que la psicología de la personalidad estudie lo que tiene que estudiar, que es al individuo, siendo que el individuo no puede ser alcanzado por la ciencia? Bueno, Allport da una serie de vueltas extrañas, no voy a entrar en eso allí, pero una de las cosas que dice Allport allí es que la máxima característica del ser humano, dice él, no utiliza la palabra persona, que él confunde con personalidad, por otro lado, la característica más señalada del ser humano es su máxima individualidad. Y después de decir esto, que es muy acertado y que después desarrolla, dice que esta individualidad deriva, dice, no podía ser de otra manera, dada la máxima complejidad de su herencia y de su ambiente. Es decir, el hombre es el resultado de la herencia y del ambiente. Y por eso es muy individual. Pero eso es como decir, bueno, el hombre es más complejo, pero no es cualitativamente distinto del resto de las cosas. Santo Tomás dice, la persona, lo característico de la persona, es su máxima individualidad. Entre las cosas individuales, entre las sustancias individuales, máximamente individual es la persona y por eso tiene un nombre especial, porque la palabra persona no designa lo que es común a todos los hombres, sino lo que es característico de cada uno de ellos. Persona designa de una manera confusa a Martín, a Juan, a Pedro, a María, etc. Es decir, al individuo. Es un concepto que designa lo máximamente individual. Y el hombre es máximamente individual, ¿por qué? El hombre es máximamente individual porque es persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es un mero juguete de su ambiente. No solamente es actuado, que también en muchos aspectos somos cuerpos entre cuerpos, pero nosotros no solamente somos así, sino que podemos ser dueños de nuestros actos y actuar por nosotros mismos. No que siempre lo hagamos, sino que podemos llegar a obrar así. Y ese es el obrar personal. El obrar personal es un obrar en el cual el sujeto es causa de sus actos. Bueno, frente a esto tenemos a Freud en El yo y el ello, un texto muy famoso en el cual cita a Georg Grodeck y que dice así: ha de sernos muy provechoso, a mi juicio, seguir la invitación de Georg Grodeck, el cual afirma siempre que aquello que llamamos nuestro yo se conduce en la vida pasivamente y que en vez de vivir somos vividos por poderes ignotos e invencibles. No vivo, soy vivido, pero no en el sentido de San Pablo,
No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Porque esa vida es vida personal al máximo. Si ustedes van a la Suma Teológica, primera parte, cuestión 93, donde Santo Tomás trata del hombre como imagen de Dios, verán que dice Santo Tomás, el hombre es imagen de Dios por el hecho de ser humano. Y ya está, ¿no? Pero la imagen es algo dinámico. Y el hombre es más a imagen de Dios cuando obra personalmente, conociendo y amando a Dios. Una operación que no es puramente natural, sino que es personal. Entonces, el hombre es imagen de Dios porque es capaz de conocer y amar a Dios. Y encuentra en este conocimiento y amor de Dios su máximo despliegue y su máxima libertad. Freud nos dice, y entonces en esa transformación de la que nos habló el padre Andrés anteriormente, vive Cristo en mí porque vive por medio de los dones del Espíritu Santo, por los cuales me muevo a un nivel superior en unión con Dios. Pero esa unión con Dios no me diluye, sino que me hace más consistente. Y por eso las personas santas transparentan a Dios, pero al mismo tiempo son más consistentes que los demás. La Virgen María estaba llena de gracia. Maximiliano Kolbe, hablando teológicamente de una manera imperfecta, pero queriendo significar esto que estoy diciendo, dice que María es como si fuera la encarnación del Espíritu Santo. Esto es incorrecto. El Espíritu Santo no se encarnó. Pero lo que está queriendo decir es que la unión íntima entre María y el Espíritu Santo es tal que uno ve a María y ve al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra con total libertad en su interior y ella obra en total libertad dentro del Espíritu Santo. Entonces, nos hacemos más divinos pero más consistentes. Freud dice, no, nosotros somos vividos por fuerzas ignotas. No es que Cristo vive en nosotros, no soy yo Cristo, no es esto, sino que somos meros títeres de fuerzas que desconocemos y que son esencialmente incognoscibles para nosotros. De tal manera que el hombre no es persona, porque el ello, como dice Freud en la misma obra, constituye el núcleo de nuestro ser, dice Freud. El núcleo de nuestro ser es el oscuro ello. El ello, dice Freud, representa la finalidad originaria del individuo, es decir, satisfacer las necesidades congénitas, dice Freud. ¿Qué es satisfacer las necesidades congénitas? Bueno, sexo, básicamente para Freud, ¿no? Pero digamos, comer, beber y sobre todo sexo, digamos. Y después la de necesidad de morir, porque para Freud eso es una necesidad intrínsecamente presente en la constitución de la realidad, no solo del hombre, sino de la realidad. La noción de persona está completamente difuminada. Y así como está difuminada o desaparecida en Freud, mucho más está en el conductismo radical. Skinner dice en un libro que llama Más allá de la libertad y la dignidad, es decir, que hay que superar el concepto de dignidad y de libertad, que hablar de una conciencia interior es hablar de un homúnculo, un hombre dentro del hombre, que manejaría al hombre, demostrando una total ignorancia de la noción de reflexividad, de la noción de alma espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre es persona, pero el hombre es persona humana. ¿Y esto qué quiere decir? Es una persona que tiene un alma espiritual, pero que también es esencialmente corpórea. El cuerpo no es un añadido, sino que es una parte esencial y sustancial de nuestra naturaleza y que también, en esta vida por lo menos, pone un límite a nuestras capacidades espirituales, intelectuales, etc. No somos puro animal, no somos puro ángel, digamos, no somos un ángel, no somos puro espíritu, nosotros somos hombres, personas, pero personas humanas. Y es verdad que tenemos debilidades, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos muchas cosas. Pero incluso a través de estas cosas que necesitamos, se manifiesta nuestro carácter espiritual, porque el cuerpo humano no es una bestia a la cual se le inserta un ángel, sino que es un cuerpo específicamente humano. Y por eso, y con esto ya voy acabando y me dejo todo lo que me había puesto después, no importa, por eso Santo Tomás dice, me quedan 58 segundos, pero aunque me pase, con esto acabo,
Santo Tomás dice esto en el Tratado sobre el hombre como imagen de Dios. Santo Tomás dice, el hombre es imagen de Dios sobre todo por su mente. Mente es una palabra que designa el alma espiritual. Y por lo tanto el hombre es sobre todo imagen de Dios porque es capaz de conocer y amar a Dios. Pero, dice Santo Tomás, en un artículo de la misma cuestión 93, en que se pregunta esto, si el hombre es imagen de Dios solo por su mente o también por el cuerpo. Entonces dice, en cierto modo se puede decir que en cuanto un hombre nace de un hombre, por la generación, hay una cierta imagen de Dios allí, en la generación. Pero no por lo que el hombre tiene solamente de corpóreo, porque en ese sentido sería imagen de Dios la planta, sería imagen de Dios el perro, porque también un perro nace de otro perro, una planta nace de otra planta, ¿no? Y esto no es así, son vestigios de Dios, dice Santo Tomás, siguiendo un lenguaje de San Agustín. Hay como la huella de Dios en ellos, pero la imagen está constituida en aquellos seres que son capaces de conocer y amar a Dios, que son las personas, humanas, angélicas, divinas. Pero dice Santo Tomás, pero en el hombre, cuyo cuerpo es el cuerpo de una persona, esa generación forma parte de la imagen también, o puede formar parte de la imagen. Y por eso la paternidad humana refleja la paternidad divina, y esto, paternidad humana que tiene su raíz en la corporalidad, porque uno engendra a otro porque tiene cuerpo, esto es así en el caso nuestro, ¿no? Pero que después tiene unas consecuencias psicológicas y espirituales impresionantes, como sabemos los psicólogos, porque la paternidad, la maternidad, que son conjuntamente la paternidad humana, porque no es padre solo el padre o madre solo la madre, sino que juntos constituyen un solo principio del cual nacen los hijos. La paternidad humana es un misterio impresionante, la paternidad y la maternidad, en el cual hunde sus raíces, no solo biológicas, sino psicológicas, el desarrollo del ser humano. Porque de que salgan las cosas ahí bien, depende un montón de cosas después, en el orden de la naturaleza y de la gracia, si queremos también. De que los padres consigan entrar en el corazón del hijo, por eso que llama el apego, pero que en realidad es amor, deriva la posibilidad de estabilidad psicológica del niño, deriva la posibilidad y el hecho de que tengan esperanza de llegar a ser algo y que quieran ser algo, mientras que la experiencia del desamor y del trauma es totalmente disruptiva y destruye las bases del desarrollo humano. Ahí también está la imagen. Ahí también está la imagen. Pero bueno, lo dejo aquí y mañana, para los que puedan estar, me desarrollaré un poquito más algunos otros temas.